Kearns woman already charged with forging checks from a local trucking company is now facing charges that she illegally billed customers of another company. Prosecutors charge Ana Garcia with communications fraud today. Mexicanos deportados en Estados Unidos quedaron plasmados en un puente internacional en El Paso del Norte, en Ciudad Juárez. I was deported 6 years ago through the same border, Juárez. Ana Garcia currently lives in the Mexican state of Jalisco. ¿Qué le dirías a una persona que piensa que la deportación es el fin? El fin de la discriminación, el fin del miedo. Esta es una historia que solo verá aquí. Zuli, este es precisamente el caso de esta joven, una mujer que vivió por años aquí en los Estados Unidos y terminó con sus 5 hijos, ciudadanos de este país, en México, un país al que dice ella no conocía. Y se está convirtiendo en el... Me toca el corazón porque Ani se está convirtiendo en el sueño mexicano, el sueño de muchas personas de salir adelante en su propio país, y con lágrimas, con el corazón lleno de emociones. I really am. I really am the Mexican dream. Me and my little family out here, you know, paving the way for other families. Yeah. Sauve on the beat, wait. Today I wanted to just kind of sit down with you guys and regroup from the 2 interviews that I did last week with Telemundo and Univision. For those of you that haven't followed my story for the last 4 to 5 years, I started sharing my story about my deportation on TikTok, and you know, it blew up into this platform where I've just been consistently and sometimes redundantly sharing my deportation story, so much that it has garnered the attention of big news stations like Univision y Telemundo. And I'm going to share the full interview with Univision at the end of the video for those of you that want to stick around. It was a 45-minute sit-down interview that I did with them, but they shorted it down into a 5-minute segment, which I really loved the way that they put it together. I was very appreciative of the way that they narrated my story. For obvious reasons, you know, a lot of the times when I've shared my story on social media, my felony convictions seems to be the focal point for a lot of people. I'm not going to say everybody, much less the majority, but a lot of people tend to zone in and focus on my felony convictions. And my felony convictions are such a large part of my story and part of what forms my story into a redemption story. And something as what happened with the interviews to me was very symbolic because of where I started and what the first news station actually aired about me in Salt Lake City prior to my deportation. So I was contacted initially by Telemundo a couple of weeks ago, and you know, they said that they wanted to run my story with everything that's going on in the US with this current administration, and you know, the immigrant community really just kind of going through it right now. They said that my story would shine some type of, you know, hope and inspiration for people that were facing deportation. And so I don't know, it's kind of eerie just like driving through my streets right now, because this is the city where I bloomed. This is the city where I morphed, and this is where I was reborn. In my interview, that was one of the most emotional parts of my interview, when he asked me, what does Mexico mean to you? And that really just came from the heart when I said that I was born twice.
And this is where it happened, you know, Puerto Vallarta. This is, and I think that's why I have such a deep emotional connection to this city, because I really did bloom into a completely different person here. I look back on that first news article and I don't recognize her. I don't recognize her physically. I don't recognize even like the soulless, dark look in my eyes in that mugshot. I don't identify with her anymore. And it's a bittersweet feeling because I feel like she died in a way. You know, I had to leave her behind. Or I don't even know how to articulate this, but it's like looking back on a different version of myself that I don't identify with anymore, but I carry a deep sadness for who I was during that time period, because a lot of the things that I did were, you know, not right, but I looked deeper into the reason behind why I was the way that I was, and a lot of it was self-preservation and just it's how I knew how to survive. And I used to identify as a bad person. I used to just, as a child, from an early age, I used to just be like, well, I do these things because I'm a bad person. I'm just a bad person. And one of the things that I really struggled with after my deportation was forgiving myself and identifying as a shitty person, you know. And my life in Puerto Vallarta has really allowed me to uncover my potential. It gave me a place to be reborn, you know, and that's deep for me. When I watched that interview for the first time, the Univision interview, I think I had a moment too where I was like, I am proud of her. I'm proud of her and where we are, how far we've come. It's crazy to think that both of those are me. Both of those women are me. Both of those news articles are me. And they seem like such a different person when you see the first news article. And then 7 years later, you see the other one. It's a different person. I remember when I first kind of started social media and, you know, grabbing traction, initially I told myself that I wanted to give a voice to stories in the shadow, because I know that there's so many people living in the shadows to present day, and to see that I have actually embodied that, it's crazy that I have actually became a success story for deportation is crazy, because I never saw that for myself. I really didn't. I didn't see much for myself out here when I initially arrived. I actually didn't see anything. I couldn't see past my feet when I touched ground in Puerto Vallarta. So to see that I've turned and that I'm labeled a success story is crazy, because I feel like in the US I was just going to be another statistic in prison. You know, and so that's what I mean by my deportation has always represented to me my freedom and a second opportunity to not be a statistic. I was never supposed to end up a success story, ever. I feel like all the odds are stacked against me from a young age. Like I feel like I was destined for a certain type of life, and I had made peace with it. If you asked me where would you be if you weren't here, I would be in prison, because that's all that I saw for myself. That's the life that I thought I was worthy of. That's the capacity that I thought that I carried. I didn't see law school for me. I didn't see success for me. I didn't see a peaceful life. I didn't see. It is kind of bittersweet looking at the journey, looking at the progress, looking back on her.
I was contacted by a radio host from Univision to feature me on their morning radio talk show this morning that airs also nationwide in the United States. So, yeah, it's an honor to be a voice for those in the shadow. This is something that I've been building up to for the last almost 5 years through my content. I can't believe that I've actually been able to embody becoming a voice for deported people like me, and not just to become a voice for them, but to become an example that there is life on the side of the border, there are dreams on the side of the border, there are success stories, and mine is one of many. There are so many of us down here with similar success stories that have been able to reestablish themselves, open businesses. Some of them don't work for US-based companies. They start from the ground up. They use whatever skills they have. I have friends that have opened tattoo shops. I have friends that run entire call centers. I have friends that are traveling all over the world. Like, my story is only one of many, many, many. And I understand that stories like this need to be heard right now. And they are a beacon of hope for people in the United States right now that are facing deportation, that are facing family separation, that are facing the uncertainty of what's going to happen or what could happen. I know that when I got deported, I didn't know what to expect. And I often wish, like, if I think about this, like, if I would have had somebody to look to when this happened to me, it would have given me a little glimmer of hope. It would have eased my fear a little bit to know that it was going to be okay, that I could make it, that there were opportunities, that what life was like out here. I just remember being dropped off to my luck and feeling like I was going into a black hole. And I know that may sound dramatic, but that's really how it felt to me at the time. So the fact that I've been able to use my trauma, use my experiences, my mistakes, and to be able to form a story of hope for other people and to create a pathway for people like me to be able to establish themselves in Mexico is a huge honor. It's something that I'm very proud of. It's something that our community here that we have built together should be very proud of. And it's just crazy to me to be receiving this type of press coverage, if that's what we call it, to hear my story aired on nationwide news stations and, you know, radio shows, particularly because of where we started. You know, where I started, where my first news article was my story in not a very positive light. Hola, Brenda, buenos días. Sí, sí, te escucho. Bueno, oye, vamos a entrar al aire en 2 minutos. Okay. Está Luisa Noval, están también las dos muchachas que se llaman Erika Reina y Alejandra Espinosa. Ok, muy bien, lista. Ok, listo, te pongo en espera y sí, te los paso, ¿sale? Está bien. Muchas gracias. A ti. Buenos días. Soy Orlando, el productor de Luisa Noval. Hola, Brenda, buenos días. ¿Escuchas? Sí, sí, te escucho. Bueno, oye, vamos a entrar al aire en 2 minutos. Ok. Está Luisa Noval, están también las dos muchachas que se llaman Erika Reina y Alejandra Espinosa. Ok, muy bien, lista. Ok, listo, te pongo en espera y sí, te los paso, ¿sale? Está bien. Muchas gracias. A ti. I don't know what they're gonna ask. Oye, qué gusto saludarte, gracias por la llamada. Te presento, aquí está mi compañera Alejandra Espinosa. Hola, Ani. Reina. Hola, buenos días, mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí emocionada de estar en su canal. Qué hermosa historia, gracias. Ani. Rápidamente, antes de entrar al aire, ¿dónde vivías? Yo vivía en Salt Lake City, Utah. Salt Lake City. ¿Y a los cuántos años te viniste a Estados Unidos? A los 5. Ya vamos para allá. Nos cuentas todo esto al aire. Ok. Ahí vamos. Ani García llega a México, un país que no conocía, que nunca había visitado, donde nunca había trabajado y donde tuvo que salir adelante. Poco a poco, ella se establece en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Se da cuenta de los salarios que dan en México, que no son obviamente muy similares a los de Estados Unidos. Se encuentra con un país diferente donde nunca había trabajado, comienza a trabajar, pero poco a poco se ha abierto camino en México, al grado de que en este momento Ani está estudiando leyes, se está por convertir en abogada, se llevó a sus 5 hijos a vivir con ella a México, ha tenido la oportunidad de obtener un mejor trabajo y se está convirtiendo
en el... me toca el corazón porque Ani se está convirtiendo en sueño mexicano. El sueño de muchas personas de salir adelante en su propio Oh my God, país. he's crying. Y con lágrimas, con el corazón lleno de emociones, Ani, te damos la bienvenida y te agradecemos el ser una luz para tantas miles y miles de familias que en este momento tienen un futuro incierto. Gracias, Ani, por estar con nosotros. Bienvenida, buena vibra, Ani. Buenos días, muchas gracias. Qué bonita introducción me dieron. Me tocaste el alma, hasta yo me saqué una lágrima. Es un honor estar con ustedes y en verdad me siento muy honrada de poder compartir mi historia con ustedes y que la utilicen como una forma de dar esperanza a los que estén enfrentando la deportación o se tengan que regresar a México por algún motivo. Exactamente. Ani, ¿tú qué les dirías a todas esas personas que están posiblemente temerosas en estos momentos de que eso les pueda pasar? Tú que lo viviste en carne propia y que ahora ya estás pues establecida en México, que siempre fue tu país, pero ¿qué les dirías tú? Pues yo les diría que de este lado de la frontera también hay sueños, hay esperanzas, hay oportunidades y más que nada hay seguridad de poder estar con nuestras familias sin el miedo de que nos van a separar o arrancar o echarnos a otro país. Lo que yo en verdad he podido, pues no sé, adaptarme a nuestro país es con esa idea de que aquí estoy segura con mis niños sin tener que vivir en miedo. Claro. Ani, Luis dijo algo que me tocó el corazón también y es que tú estás cumpliendo el sueño mexicano. En algún momento cuando pues se da todo esto de que te tienes que regresar a México, un país en el cual naciste, pero en el que nunca viviste, o sea, era un lugar completamente desconocido, ¿te imaginabas que Dios, que la vida te iba a sonreír de esta forma? No, para nada. Yo nunca esperé que me fuera bien acá, mucho menos que me fuera tan bien, que me entrevistaran y que me usaran como una historia de success. Yo en verdad estoy muy agradecida y bendecida, pero en ningún momento yo esperaba poder sobresalir en mi país y mucho menos convertirme en el sueño mexicano, porque yo pienso que todos los que estamos hasta en Estados Unidos somos el sueño mexicano. Nuestros sueños siempre han tenido raíces mexicanas y a veces se nos pierde esa identidad cuando nos llevan allá o migramos por necesidad, pero todos esos sueños... Te iba a decir eso, porque es que cuando uno emigra a Estados Unidos, uno emigra no porque quiere, o sea, no porque quieres dejar tu país, no porque quieres dejar a tu gente, no porque quieres estar lejos de tus raíces, es porque tienes la necesidad. Sí. Mucha gente ahora mismo pues está viviendo el hecho de pues tener que regresar, muchos por voluntad propia, porque lo estoy viendo también que mucha gente decide irse ya porque están muy estresados. Cuando tú llegas a México, o sea, ¿qué le recomiendas a la gente hacer? Porque puede ser un momento muy incierto, llegas ahí y no sabes ni cómo arrancar. O sea, ¿qué les recomiendas a ellos? Llegar, instalarse y empezárselas a buscar de un traumático, porque dejas a tu familia, dejas todo. Y mucha gente a lo mejor hasta, posiblemente, tú en tu caso hablas muy bien el español. Pero no siempre. Yo llegué con muy poquito español. Muchos hablan perfecto el español y pueden sentirse que también eso puede ser una traba. Es justo que dice Ale. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué es lo que deberían de hacer? La preparación es muy importante. Yo lamentablemente no tuve el tiempo. En 10 días yo regresé a un país que no conocía. En estos tiempos que estamos viendo tanto pasando en Estados Unidos, todo mundo debería tener un plan de preparación por las dudas. Saquen sus documentos mexicanos, acérquense al consulado mexicano en donde ustedes vivan, empiecen a buscar viviendas, empiecen a conocer. Aunque no estés enfrentando la deportación, regresa un poco a tus raíces, porque cuando se nos olvidan nuestras raíces es cuando nos encontramos en estas situaciones que desconocemos. Y eso en verdad pues duele mucho tener que regresar, seas tú o un familiar, tener el conocimiento de en verdad dónde es casa, de dónde venimos y a dónde nos va a tocar regresar algún día, porque todos tenemos el deseo de regresar, hasta nuestros papás que migran por la necesidad. Y el otro punto que me gustaría compartir es que México ya no es el país que fue hace 20, 30 años que nuestros padres dejaron por necesidad. En muchos de nosotros tenemos esa percepción de México que es la pobreza, es lo que nuestros padres dejaron, pero el país ha crecido
y hay mucho más de lo que había hace 20, 30 años, especialmente para gente como nosotras que tenemos la ventaja del inglés, de la experiencia que vivimos en Estados Unidos para empezar, para poder arrancar con algo aquí en México. Sí, mire, estamos platicando, si nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Ani García, esta chica que llegó a Estados Unidos a los 5 años, creció toda la vida por azares del destino, fue deportada a México. Y retomamos la plática. No queremos que se separen las familias. No queremos decirles a todo el mundo, regrésense. No. Pero queremos establecer eso, que hay esperanza, que si tocamos madera, cancelado, se llega a dar la separación de familias, que sepan que ahí no termina. Que uno puede crear, que uno puede seguir creciendo y crear sueños en otros lugares. Y Ani, por eso te has convertido en una inspiración para tantas personas y tu historia se ha compartido en tantos lugares. Ani, también algo bien importante, tú hablabas de preparación. Sí. Que a veces uno dice, no quiero pensar, pero hay que pensar. Sí, claro. En tu caso, tus 5 hijos son ciudadanos americanos. Veía en este reportaje que te hicieron en Primer Impacto la importancia de darles la doble ciudadanía a tus hijos. Sí. Es decir, en caso de, tú te preveniste y eso te ayudó también de alguna, bueno, no te preveniste, pero lograste arreglar la situación y eso te ayudó a tener a tus hijos juntos, Ani. ¿Qué les dices a las personas que en este momento tienen miedo, que ven tu historia como ejemplo, que se están preparando y que bueno, o sea, desafortunadamente no quieren salir a trabajar? Que están, yo he escuchado muchas historias, tengo amigos que están encerrados en sus casas y que yo no quiero ni siquiera salir porque tengo miedo a pensar en lo que pueda pasar, porque el pensar, el prepararme va a hacer que suceda. Y la verdad es que no. La verdad es que el prepararnos nos va a dar la tranquilidad de salir a trabajar y decir, si algo me sucede, yo ya estoy listo. Estoy listo. Exacto. Y estoy preparado. Es como, por ejemplo, cuando mi esposo y yo hicimos el famoso testamento. El testamento en vida. Obviamente te da cosa y no es como que vas a traer la muerte. Sí. Pero ahorita ya estamos tranquilos de que si algo nos pasa, nuestras hijas están protegidas. Y lo mismo, lo que hizo Ani. Así es que, de verdad, Ani, nos encanta que nos hayas dado esa lección de vida. Yo quisiera, Ani, preguntarte, cuando tú llegas a México, obviamente desorientada, sin saber, sin conocer, ¿cuánto tiempo te tomó en tomar la decisión de aquí yo no me voy a quedar estancada? Porque a mucha gente le pasa, mucha gente puede irse y pensar que es el fin del mundo y que ya no van a salir adelante. ¿Cómo fue ese momento para ti de decir, ok, voy a hacer algo de mi vida y voy a lograr mis sueños aún aquí en México? Mira, te soy sincera que desde el día que yo toqué tierra en México, yo siempre supe que aquí era mi segunda oportunidad. Y siento que eso fue la razón por cual me fue bien. Yo no gasté ninguna energía en querer regresar o porque mi enfoque eran mis niños y en verdad fue lo que me sacó adelante de tengo que llegar, buscar, encontrar porque tengo que traerme a mis niños conmigo. Yo siempre vi a México como mi libertad del sistema en los Estados Unidos, siempre vi a México como mi segunda oportunidad y aunque me dolió mucho, en la misma moneda me dio un poco de paz porque sabía que aquí pues pertenezco. Y siento que tal vez eso fue una experiencia un poco diferente a lo que tienen muchos, porque muchos llegan y pues no saben ni cómo levantarse ni qué hacer. Pero para mí, mi maternidad fue lo que me dio el enfoque de poder llegar arrancando. O sea, tal vez me pasé un día chillando en el hotel, pero empecé a salir a las calles de Vallarta, a tocar puerta, a buscar empleo. En 3 meses yo ya tenía depa, coche y empleo lista, porque estaba pues determinada en traerme a mis bebés. Tenías una motivación, claro. Sí. ¿A qué te dedicas ahora, Ani? Yo en estos tiempos me dedico a mis redes sociales. Tengo un negocio por línea donde vendo productos mexicanos a gente que vive en Estados Unidos, como artículos de colección. Me dedico a ser una asistente virtual para agentes de bienes raíces en Estados Unidos, empresas en Estados Unidos que buscan empleo en México, que nos pagan un poquito menos de lo que pagarían en Estados Unidos, pero pagan un salario más alto de lo que te pagarían en una empresa mexicana. Así que... Oye, Ani, perdón, ¿y qué dicen tus hijos que nacieron y crecieron en Estados Unidos y que ahora pues se ven viviendo en México? Pues fue un proceso difícil para ellos, porque también pues les cambió la vida. Adaptación. Sí, pero después de adaptarse en un par de años, pues a esas alturas ya
preferimos México los 6. Tengo mi hija que está en la preparatoria, quiere estudiar en Guadalajara. Para ellos México también se ha convertido en su casa. Así que después del periodo difícil de adaptarse al lenguaje, y la escuela, pero pues para ellos también aquí ya es home, es casa. Claro, oye, ¿cuántos americanos no viven allá? Felices de la vida. Retirados. Ani, tengo entendido que estás estudiando leyes. Así es. Estás por convertirte en abogada. ¿Cuál es ahora tu sueño? Tu meta. Mi meta en ese aspecto es educarme de mis derechos, de las leyes, para poder ayudar a otros mexicanos como yo regresar a casa, valer sus derechos humanos y pues tener el conocimiento de cómo regresar. E incluso me gustaría dedicarme al derecho constitucional y de inmigración para poder ayudar a la gente a migrar a México. Y tal vez en un futuro, si se me da la oportunidad de regresar a Estados Unidos, validar mi licenciatura allá y pues dedicarme a las leyes allá también. Ese es mi sueño. Oye, Ani, antes de que nos despidamos de ti, la pregunta del millón. Si te dicen, puedes regresar a Estados Unidos, como muy fácil, ¿regresarías o te quedas en México? Yo regresaría a visitar. Estados Unidos tiene una gran parte de mi corazón, pero para vivir no regresaría. Estoy muy tranquila, muy feliz, muy en paz, y en México he encontrado mi identidad como mexicana, como madre. He encontrado pues la mejor parte de mí está en México, y yo creo que sería muy difícil regresar a Estados Unidos a esas alturas, pero me encantaría regresar a visitar, ver dónde yo crecí, mis amigos, mi familia, pero te digo con mucha certidumbre que no, vivir allá ya no es para mí. Qué hermosa historia, Ani. Gracias por inspirarnos. Por favor, danos tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde pueden conocer más de tu historia, que, repito, nos está inspirando, porque tu historia es una luz de esperanza para tantas y tantas personas en este momento. Claro, yo estoy en todas las redes sociales como Ani GRC, ANNIGRC. Estoy en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, en todos lados. Si pones ese nombre en Google, te va a salir todas mis páginas. Y pues ahí me dedico a compartir contenido de cómo es la vida aquí, mi experiencia en la universidad, cómo manejo la custodia de mis niños, todo eso. Así que me dedico mucho a compartir esa información para poder darle la esperanza a gente que esté tal vez teniendo que regresar por cualquier motivo, para que puedan ver que de este lado también hay vida, oportunidad, sueños y todo. Muchas gracias. Claro, qué bonito, Ani. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Te lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Eres una inspiración, también eres como esa luz de esperanza que mucha gente pues necesita en este momento, de verdad, de saber que se puede, o sea, que hay que salir adelante. Y al final de cuentas los sueños no tienen una nacionalidad, los sueños no tienen un lugar geográfico, los sueños están en nuestro corazón, en nuestra mente, y a nosotros nos corresponde hacerlo realidad, no importa dónde estemos. Y las limitaciones nos las ponemos nosotros. Podemos estar aquí o en China con la ayuda y agarrados de la mano de Dios y nuestra fuerte voluntad. Podemos salir adelante en cualquier parte del mundo. Gracias, Ani. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Y bendiciones para ti y tu familia. Igualmente. Muchas gracias. Fue un placer. Igualmente. Bye. Do I hang up? Okay, he said. Okay, está bien. He said don't hang up. The way I'm gonna bawl as soon as I hang up this phone call. Sí, sí te escucho. Oye, qué padre, muchísimas gracias por tu tiempo, Ani, por tu ejemplo, por pues todo, por compartir tu historia. ¿Cuántos años, se me olvidó preguntarte, hace cuántos años pasó tu deportación? Hace 7 años. 7 años. Wow, no, pues qué padre. ¿Y en qué parte de Vallarta vives? En Puerto Vallarta, en el centro casi. En el centro, ¿qué padre? Te digo porque yo voy para allá muy seguido. En Fluvial, atrás de Costco. Qué padre, sí, yo ahí estuve este fin de semana, fíjate. Sí. Que yo soy de Nayarit, de Tepic, Nayarit, pero tenemos un departamentito ahí. Qué chido. Y entonces seguido vamos.
Sí, oye, pues muchas gracias nuevamente. Ahí voy a guardar tu número. Te voy a mandar por ahí también mi WhatsApp para cualquier cosa que necesitemos de Univisión o acá de la radio. Ahí estamos en comunicación. Muchas gracias, lo agradezco mucho, fue un placer. Con gusto, Ani. Cuídate. Un Igualmente, bye bye. Bye bye. Oh my God. He really got me when he said I'm the Mexican dream. Damn. Damn. These interviews are really fucking getting to me in a positive way, of course. Like, I really am. I really am the Mexican dream. Me and my little family out here, you know, paving the way for other families. Ani, bienvenida a Primer Impacto y muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por tenerme. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por contactarme para poder compartir mi historia con ustedes. Claro que sí, nos encanta esta historia porque siento que estamos viviendo una época, los hispanos, en los que tenemos que estar preparados absolutamente para todo, sobre todo aquellas personas que se encuentren de una manera irregular en los Estados Unidos, pero creo que historias como la tuya también van a arrojar un poquito de luz, un poco de optimismo y un poco de esperanza para muchas familias que lamentablemente con esta nueva administración el único camino o la única vía que les queda disponibles es o bien la autodeportación o bien que finalmente las autoridades migratorias les encuentren y acaben deportándoles a sus países. Pero tú tienes una historia que contar, tú tienes una historia que da esperanza a esas familias a esta hora. Así que vamos a comenzar conociéndote. Cuéntame un poquito, Ani, ¿cuándo llegas a los Estados Unidos? Voy a empezar. ¿Cuándo llegas, Ani, a los Estados Unidos? Yo llegué a Estados Unidos de la edad de 5 con mi mamá y mis hermanas y llegamos con visas de turistas y eventualmente pudimos ajustarnos a residentes permanentes, el Green Card. Entonces tuviste tu Green Card y ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo te desarrollaste aquí en los Estados Unidos? Como dices, llegas a los 5 años, ¿cómo es tu infancia y tu adolescencia aquí en el país? Pues yo en verdad crecí sintiéndome americana, igual que mis compañeros de la escuela, mis vecinos, mis amigos. Yo en verdad no entendía, pues mis raíces mexicanas se convirtieron más en una historia que verdad para mí. Disculpa. Entonces, pues yo crecí sintiéndome que los Estados Unidos era mi hogar, mi lugar, mi creencia. No me veía diferente de nadie más. Y pues como mi mamá hizo el trámite de los papeles, de la documentación, yo en verdad no tenía el conocimiento de pues mi estatus, que en verdad no pertenecía a los Estados Unidos y que la deportación me esperaba más allá. Y cuéntame un poco cuando te das cuenta de que realmente tú, aunque te sientas muy estadounidense, no lo eres realmente porque tus papeles dicen algo totalmente opuesto, diferente. Pues yo creo que la tarjeta de residencia se llama residencia permanente, cuando en verdad es muy condicional. Y fue parte de la razón por cual yo creo que me confié mucho y yo sentí que mi residencia era algo que se tenía que renovar igual como una licencia de conducir. Estaba muy desconectada de lo que en verdad significaba y me di cuenta cuando pues ya era muy tarde y estaba en proceso de deportación. A mí me arrestaron, la migra me recogió en el 2018 bajo la nueva administración por el hecho de que yo tenía antecedentes penales, financieros, no violentos, que bajo la administración de Obama pues no fueron prioridad. Yo pasé por el proceso judicial, fue a los tribunales, me dieron mi sentencia y pues continué con mi vida pensando que pues todo bien, igual como cualquier americano pagaría su condena, pues la pagué yo. Pero pues no fue así. Con la nueva administración me tocó vivir el proceso de la deportación y ahí me di cuenta que pues que no pertenecía, no era de ahí y pues pertenecía mucho más a México y pues me encuentro aquí actualmente y ahí fue donde empezó pues nuestra nueva vida acá. Y cuéntame entonces, con 21 años de edad tú tienes un problema legal con la justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo acabas metida en una trama como esa? Pues yo en verdad cometí muchos errores y yo crecí de hecho bajo la custodia de los Estados Unidos desde un menor.
Desde la edad de 12 yo pasé tiempo en detención para menores, programas del Estado, por el hecho de que tenía pues problemas con mi comportamiento. Así que esa mentalidad a la que me adapté, por donde yo crecí, pues me la llevé pues a la mayoría de edad también. Entonces yo cometí delitos financieros durante los 20, 21 años y pues tuve que llevar mi proceso, tuve que pagar mi condena, igual como cualquier otra persona, pues vas al juez y me declaré culpable porque lo fui, lo era, y tomé la responsabilidad. Se ve que tenía que hacer cambios a mi vida, por mis hijos, por mí misma, y según yo estaba pues caminando por esa vía. Me encargué de todo lo que me tenía que encargar, estaba trabajando, estaba estudiando, y pues yo pensé que iba a poder arreglar mi vida ya, ¿sabes? Pero pues no contaba con el detalle de la migración. Cuando llegó esa etapa de mi vida, pues fue muy difícil, pero sin darme cuenta fue mi segunda oportunidad a empezar desde cero y poder rehacer mi vida, dejando pues todos esos antecedentes, toda esa historia de trauma y las decisiones, los errores que cometí que me llevaron a donde llegué. ¿Cuántos hijos o hijas tienes? Yo tengo 5 hijos que nacieron en los Estados Unidos, ciudadanos americanos que ahora viven actualmente conmigo en Puerto Vallarta. O sea que claro, esa es también el gran punto de tu historia, ¿no? Es decir, tú cuando te deportan con 28 años, te invitan a la deportación, pero también, claro, evidentemente, ¿qué ibas a hacer con esos 5 hijos, no? Pues ¿Cómo fue ese momento? Te voy a replantear la pregunta. ¿Cómo fue ese momento en el que la migra llega a la puerta y te deportan? Voy a repetirlo. ¿Cómo es ese momento, Ani, en el que llega la migra a la puerta y te acaban deportando? La migra me arrestó en un tribunal. Estaba en una audiencia familiar. De hecho, estaba solicitando que le quitaran la patria potestad al papá de los niños por motivos, pues había mucho historial ahí. Así que estaba en una audiencia familiar de custodia. Y ahí es donde llegó la migra y me arrestó en medio de esa audiencia. Fue algo muy rápido que no me esperaba. Al momento yo tenía a mi bebé de 7 meses que estaba amamantando. Era la única proveedora para mis hijos. Mis hijos quedaron a su suerte en la escuela. No me permitieron llamar ni hacer nada. O sea, los dejaron tirados ahí. Y en verdad desconozco qué pasó con ellos. Sé que en algún momento llegó mi familia por ellos, pero pues fue algo muy cruel, porque en esa situación donde yo tenía 5 niños ciudadanos que pues estaban desamparados sin su madre. Y pues me arrestaron, me llevaron a la detención. Fue un proceso muy inhumano. He pasado tiempo en la cárcel, tengo mucha experiencia ahí, lamentablemente por mis decisiones, pero la experiencia que pasé dentro del centro de detención de inmigración fue algo muy distinto, muy cruel, muchas violaciones de derechos humanos. Nos negaron acceso a mí, por ejemplo, que estaba amamantando y tenía necesidad médica para poder, el dolor, todo eso, y pues me lo negaron. Fue un proceso en verdad muy, muy cruel lo que pasó en esos centros de detención. Bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? Escuchándote hablar tiene que ser muy doloroso y muy difícil, ¿no? Todo lo que viviste. Entonces, cuando te detienen y te llevan al centro de detención, de hecho voy a repetir la primera pregunta porque claro, fue en la corte. Entonces, Ani, cuéntame, ¿cuándo te deportan? Me deportaron Ya tengo esa. Entonces ahora lo que quiero saber es, ¿cuánto tiempo pasas en el centro de detención y qué pasa con tus 5 hijos? ¿Te dejan verlos? Porque hay que recordar que eran ciudadanos americanos. Yo pasé 10 días en detención por el hecho de que opté por no pelear mi caso, aunque tenía muchas opciones, como mis 5 niños que eran ciudadanos, también calificaba para una visa U, pero los agentes me aseguraron que si yo no firmaba iba a pasar años ahí en la cárcel peleando mi caso. Así que en mi desesperación para regresar a mis niños, pues firmé la orden de deportación sin pelear el caso. Durante esos 10 días no me permitieron hablar con mis niños, no me pude despedir, no me pude despedir de mi familia.
fue un proceso rápido, express. Cuando me deportaron, no le notificaron a mi familia ni a mi abogado para poder hacer algún tipo de arreglo para que alguien me recibiera en la frontera. Me dejaron a pie en la frontera de Juárez, sin nada, sin notificar a nadie. Básicamente ahí nos dejaron tirados. Y pues... ¿Qué hiciste? Fue lo primero que hiciste cuando llegas a un país que, pese a aunque en un ID ponga que es el tuyo, pero no tienes absolutamente ninguna memoria, ningún recuerdo y no sé si tendrías contactos quizá? No, yo, aunque tengo familia en México, pues yo estaba muy desconectada de todas mis raíces. Y en Juárez no tengo familia, no tengo conocidos, o sea, era como que te tiraron en un hoyo negro. Fue un proceso, pues, me dio mucha trauma, mucho miedo. Yo en verdad, no sé, todo lo que había escuchado de Juárez, pues escuchas que es el capital de feminicidios, que hay robos, que hay extorsión. Por algún motivo yo todavía cargaba el celular con que me habían arrestado y un milagro que ese celular tenía el 5% de batería y pude hacer una llamada a mi mamá. Mi mamá en esos momentos pues me salvó la vida, en verdad. Me agarró un boleto para Puerto Vallarta, me dijo métete un taxi, llegué al aeropuerto y pues corrí, agarré el primer taxi con la esperanza de que no me hicieran daño. En verdad yo desconfiaba mucho de todos, había escuchado muchas historias que los taxis estaban vinculados con el crimen organizado, que se llevaban a las mujeres, que pedían extorsión a las familias, así que fue probablemente el momento más difícil de mi vida. Yo en verdad sentía que corría peligro como mujer, pero llegué, gracias a Dios, sana y salvo al aeropuerto. Y de ahí pues mi familia desde los Estados Unidos me apoyó para poder llegar a Puerto Vallarta, me pagaron hotel. En esos tiempos no había ningún apoyo del gobierno, como lo vemos ahorita que están dando un poco de apoyo, pero cuando llegas te dan dinero, te dan donde quedar. En esos tiempos no había nada, simplemente te soltaban a tu suerte ahí en la frontera, sin seguridad, sin plan. Y pues la manera en que el gobierno de Estados Unidos nos deportaba, pues también no nos daban la oportunidad de hacer llamadas ni de avisar, o sea, simplemente desaparecías y reaparecías ya en México. Y si tenías suerte, pues como yo, encontrabas un celular para poder hacer una llamada. Entonces vamos poquito a poquito porque claro, esta historia se pone bien interesante, ¿no? Sobre todo para poder entender un poco qué es lo que viviste, Ani. Cuando tú llegas a Puerto Vallarta, ¿qué haces con tus hijos? O mejor dicho, ¿qué pasó durante todo ese proceso que tú estuviste detenida y que llegaste hasta México? Tus hijos, tus 5 ciudadanos americanos, ¿qué pasó? Se quedaron con mi familia. Fui muy suertuda en ese aspecto que yo tenía familia en Estados Unidos que me apoyaron y tomaron custodia de mis niños, los cuidaron. Mientras yo pues me arreglaba, los resguardaron y se hicieron cargo de ellos. Pero si no hubiera tenido familia, esos 5 niños se los hubieran dado, me imagino que al Estado, a foster care. Y es lo que actualmente está pasando en Estados Unidos. Pero la manera, el proceso que se lleva con la deportación, el gobierno de Estados Unidos no da ningún pensamiento para los ciudadanos que quedan, en este caso 5 niños con derechos desamparados y pues quedaron a su suerte, pero gracias a Dios mi familia pues pudo ayudarme en ese aspecto y tomaron cargo de ellos mientras yo me acomodaba acá. Ani, ¿qué fue lo más duro que enfrentaste durante todo ese tiempo lejos de tu país y de tus hijos? La separación de mis hijos y el hecho de que de pilón, después de la deportación, yo tuve que pelear la custodia con el estado de Utah para que me dieran, pues liberaran a mis niños para que pudieran viajar a México. Así que me tomó un año para poder traerme a mis niños conmigo. Tuve que contratar abogado americano con el apoyo de mi familia y fue un proceso muy, muy largo para poder reunirme con mis niños y poder pues hacer valer mi derecho como madre para tener acceso a ellos. Y durante todo ese año, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hiciste cuando llegas a Puerto Vallarta? ¿Cómo se empieza de cero, Ani? Pues cuando yo llegué deportada, yo siempre lo vi como mi liberación del sistema de los Estados Unidos. Yo lo vi como estoy libre, ahora soy libre. Aunque me dolía mucho dejar todo, yo siempre lo vi como que ahora aquí empieza todo de nuevo. Así que cuando yo llegué y planté pie firme, rápido, porque mi único
enfoque era traerme a mis niños. Yo sabía que lo más importante para mí, aunque yo viviera en la pobreza, iba a ser estar con mis niños. Así que yo llegué a Puerto Vallarta, rápidamente vi que había gente como yo deportada, había gente que hablaba inglés, había oportunidad, había trabajos, me empecé a mover y en 3 meses yo ya tenía depa, tenía trabajo, tenía coche y estaba lista para traer a mis niños. Y pues ahí empezó mi vida aquí. Y en verdad fue por la perspectiva que le di. Yo no gasté ningún tiempo en querer regresarme, ilegalmente o legalmente. Yo hice las paces con lo que pasó, con las decisiones que cometí que me llegaron aquí a México. Pero yo siempre vi a México como mi segunda oportunidad para ser madre, para ser mamá, hermana, hija, mujer y volver a empezar desde cero. Wow, qué mensaje tan poderoso definitivamente, y cómo al estar pensando simplemente en eso, en tu familia, en tu futuro, en ti como mujer, ¿no? Como ser humano te ayudó muchísimo, ¿no? Para entender un poco qué es lo que estaba pasando. ¿Cuándo finalmente logras traerte a tus hijos? 1 año después. 1 año después, pues de hecho me otorgaron visitas en 1 año, no custodia. 1 año después de pelearme con los tribunales, pagar abogado, logré que me otorgaran el derecho de visitas con mis hijos y me los enviaron por 3 semanas aquí en Puerto Vallarta. Fue una reunión muy emocional y fue aún más difícil tener que regresarlos porque pues no me otorgaron la cosa completa hasta el 1 año y medio más o menos. Y me tomó total 2 años y medio para traerme a los 5. Y pues un proceso muy largo, pero y esa es la otra etapa que en verdad no ves, o sea, lo que pasa después de la deportación, lo difícil que es, y mucha gente no tiene el apoyo económico o familiar para poder hacer valer esos derechos de padre que tienes o madre. Pero yo imagino que a esta hora, Ani, seguro que hay muchas familias que están enfrentando el fantasma de la deportación y que tienen muchísimo miedo. ¿Qué mensaje te gustaría darles? Que se preparen. Mucho de esto se puede evitar con prepararse para la deportación. En mi caso fue algo muy rápido que no tuve tiempo de ni tocar cabeza. En 10 días, un día yo estaba llevando a mis niños a la escuela y fue a trabajar y 10 días después estoy en un avión dirigido a México. Así que fue un proceso así. Ahorita tal vez hasta es más rápido con la nueva administración. Y mi mensaje sería que se preparen, que se hagan todos sus preparativos para sus niños, sus pasaportes, sus documentos, tengan un plan, tiene que haber un plan. Y más que nada que de este lado, de este lado de la frontera también hay sueños, también hay oportunidades, hay vida, hay mucho acá, mucho. Nuestros países no son lo que eran hace 20, 30 años cuando nuestros padres migraron por la necesidad. Y para gente como nosotras pues hay mucha oportunidad. Aquí México me ha dado el espacio, la oportunidad de tener mi familia junta, segura, sin miedo que nos van a volver a arrancar, que nos van a volver a separar. Aquí pues encontré mi identidad como mexicana, como abogada, como estudiante, como madre, algo que en verdad no creo que nos es posible muchas veces allá en Estados Unidos. Me gustaría preguntarte también cómo se empieza de cero, Ani, porque es difícil cambiarte de país, sobre todo como cuando tú has estado desde los 5 años en Estados Unidos y de pronto llegas a un país que no es el tuyo, con unas costumbres que no son a las que tú estás acostumbrada y con un estilo de vida completamente diferente. Imagínate que te llevaran a una isla donde no hay nada, pura playa. ¿Qué vas a hacer? Vas a encontrar la manera de sobrevivir, sea pescando o lo que sea, ¿sabes? Los humanos estamos programados para sobrevivir y mucho más los mexicanos. Así que te adaptas porque tienes que. Y en verdad, aunque se siente que es un país extranjero, poco a poco te va regresando esa identidad de que eres mexicana, aquí sí perteneces. Aquí sí tienes derecho, aquí sí vas, aquí sí te aceptan, aquí sí puedes vivir tranquilamente. Así que, ¿cómo se empieza de cero? Pues te adaptas. Y mucha gente tal vez viendo con ese miedo que es que no, yo no pudiera, no sabes lo que puedes hasta que estés ahí. Si me hubieras dicho a mí que te va a pasar esto, yo no, jamás sobreviviría sin mis hijos, pero lo hice. Lo hice por ellos, sobreviví por ellos y ahora sobrevivo con ellos. Y no solamente sobrevivimos, ahora vivimos.
disfrutamos sin miedo, sin que nos falta esto, que renovar acá. O sea, ahora aquí sí estamos tranquilos, porque en verdad pues aquí es donde pertenecemos. Y cuéntame un poco de tu historia. ¿Qué empezaste haciendo? Cuando llegaste a Puerto Vallarta. Pues a un principio la pregunta más grande es cómo me voy a mantener, qué voy a hacer para trabajar. Y pues empecé a caminar y ver negocios que estaban contratando y pues yo veía anuncios y entrevisté con varias compañías mexicanas y pues sí fue un shock para ver lo poquito que pagaban y lo mucho que tenías que trabajar, 6, 7 días, 10 horas al día. Y pues yo no me pude conformar a eso y yo traté un par de compañías y las condiciones estaban muy difíciles y yo pues en mi mente sentía que yo no puedo porque yo hacía esto y yo tenía experiencia de esto, así que seguí buscando y poco a poquito encontré a compañías americanas que contrataban gente en México, les pagaban menos de lo que pagan en Estados Unidos, pero pagan más de lo que pagan aquí en México y pagan en dólares. Y pues a un principio pensé que qué suerte, encontré ese trabajo, trabajé con ellos unos 3 años, me fue bien, ganaba como $2,000 al mes, que aquí es bastante, y vivía muy, muy tranquila. Y después de los 3 años pues empecé a contar mi historia en redes sociales y eso me abrió muchas oportunidades, aparte de lo que hago trabajando para empresas americanas, agentes de raíces americanos. Ahora pues tengo mi negocio por línea donde hago contenido, vendo productos mexicanos, o sea, hago un poquito de todo, donde ahí fue donde empecé pues a crear mi propio negocio, que ahora me considero pues mi propia patrona. O sea, yo decido cuándo trabajo, mi horario, lo que gano, cuándo lo hago, y me dio esa pues liberación de lo que yo hacía antes en Estados Unidos, trabajando 9 a 5, pero aquí pues me fue muy bien. No creo que fue suerte, fue pues el querer encontrar y moverme y tiene que ver más y no me podía conformar, y por eso pues encontré más oportunidad. Existe aquí, es solo que a veces tienes que buscarla con un poquito más que allá. Allá si te metes a internet puedes ver un montón de trabajos que están contratando. Aquí vas a tener que salir y caminar y trabajar y tocar muchas puertas. Pero de que hay, pues hay. Es simplemente que tienes que tener el esfuerzo y la perspectiva de que lo vas a hacer. Y Ani, ¿qué le dirías a una persona que piensa que la deportación es el fin? Yo diría que la deportación es el fin de muchas cosas. El fin de la discriminación, el fin del miedo, el fin de la manera en que estamos casi encarcelados allá como inmigrantes. Sí, es el fin de muchas cosas, pero también es una nueva etapa de una nueva vida, y en verdad pues acá hasta la vida puede ser mejor que allá. Yo diría que de este lado también hay sueños, y hay oportunidades, hay trabajo, hay vidas, hay familias, hay mucho más de lo que ves en las noticias. México tiene la reputación de que no es nada más que violencia, y es lo que yo también conocía, y por eso vivía con ese miedo, y mucha gente en Estados Unidos ahorita vive con ese miedo de regresar porque es que es solamente esto, y no es verdad. Te digo que hay muchas familias aquí que sobresalen, que les va bien, que viven vidas muy tranquilas sin tener que tener participación en X cosa. Así que mi mensaje que yo siempre he querido compartir por mis redes, por esas oportunidades, es que de este lado hay mucho más de lo que podemos encontrar allá. ¿Has pensado alguna vez cómo habría sido tu vida si te hubieras quedado en Estados Unidos? Sí, yo estuviera en la cárcel. Y no lo digo porque no completé mi condena, lo digo porque yo vivía una vida con una cierta manera de pensar, y eso jamás hubiera cambiado si no me hubiera pasado esto. A veces cosas como esas se tienen que pasar para que te hagan reaccionar y te hagan pues reflexionar, cambiar. Yo sé que si hubiera continuado con esa mentalidad no hubiera sobrevivido en México, y si me hubiera quedado en Estados Unidos yo sé que hubiera continuado en esa vida que yo llevaba, que era una vida pues no estaba bien, y yo reconozco que fue mis decisiones que me llevaron a donde llegué. Pero los Estados Unidos, lamentablemente para mí, no era una situación donde yo podía florecer por las circunstancias en las que yo crecí.
Así que yo creo, yo lo sé, que estaría en algún tipo de cárcel, prisión, haciendo la misma cosa, repitiendo el mismo ciclo. Y así que para mí la deportación fue la liberación del sistema, de la vida que yo vivía, y México me dio las circunstancias que yo necesitaba para poder enflorecer, para poder convertirme en la mejor versión de mí. Y cuando ves lo que está sucediendo ahora en el país y ves la cantidad de personas, de familias que están siendo deportadas, familias que están siendo separadas, mujeres que salen de la corte y los separan de sus hijos, aunque los tengan en sus brazos, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué sientes? Me duele mucho ver, porque yo lo viví en carne propia. Y yo me veo en esos videos, veo a mis niños en esos videos. Me da mucha tristeza que nada ha cambiado y en verdad las cosas han empeorado en ese tema para familias como las de nosotras. Y muchas de esas familias son personas que no tienen ningún antecedente penal. Posible en mi caso pudiéramos justificar hasta un momento lo que me pasó porque yo tenía antecedentes penales, pero muchas familias que han vivido esto, que lo están viviendo y que lo van a vivir, no tienen antecedentes penales. Y pues eso en verdad duele ver, porque yo sé lo que pasa detrás de las cámaras. Esos videos que ustedes ven, imagínense lo que pasa cuando no hay cámaras en esos centros de detenciones, lo que están viviendo esas familias cuando no hay ciudadanos con sus celulares grabando todo. Así que me da mucha impotencia y me gustaría poder de alguna manera dar esperanza a esas familias de que si les toca regresar, porque a muchas de nosotros sí nos toca regresar antes, acá también se puede vivir sin ese miedo, sin esa preocupación, y a veces las cosas materiales no valen más que una familia, la unidad. Y posible que sí, en Estados Unidos tengas más oportunidades materiales, pero en México puedes ser feliz con mucho menos y puedes estar con tus familias sin ese miedo. Así que yo pienso que si yo pudiera dar un consejo a esas familias es que se regresen por su propia vía, que se eviten el problema, el trauma de tener a sus familias separadas como criminales que no son. Si yo lo hubiera podido hacer de mi propia manera, si yo supiera entonces lo que sé ahora, yo solita me hubiera regresado a México. Impresionante. Y ya para terminar, Rani, ¿cómo es tu vida a día de hoy con tus 5 hijos en México? Es muy tranquila. Es muy tranquila. Actualmente estoy estudiando leyes, estoy en la universidad. Mis niños estudian en escuelas las más top aquí en Puerto Vallarta. Ellos viajan a Estados Unidos cada verano. Tienen lo mejor de los dos mundos como ciudadanos americanos y mexicanos. Y pues nuestra vida es muy tranquila, muy tranquila. Vivimos en un lugar donde pues playa, arena, sol, mar, y muy lejos de todo lo que está pasando allá. Así que es difícil porque siento alegría de estar aquí y paz, pero me duele ver lo que todavía pasa allá en los Estados Unidos. Pero la vida aquí, hemos sido muy bendecidos. México nos recibió con los brazos abiertos, nos dio un lugar para estar juntos, que fue para mí lo más importante, estar juntos en familia y pues sobresalir todo eso y poder crecer como personas. Yo, en lo personal, cambié mi vida completamente de alguien con antecedentes penales que se dedicaba a una vida de delitos, ahora alguien que se dedica a estudios, a ser madre y a compartir este mensaje para dar la esperanza a otra gente que pueda estar en situación similar, sea por antecedentes penales o no, o por estatus de inmigración, que nunca es muy tarde para poder hacer cambios y poder empezar de nuevo. ¿Qué significa México para ti? México es mi hogar, México es mi segunda oportunidad, aquí es donde nací 2 veces. Nací cuando nací y nací otra vez cuando me deportaron. Wow, impresionante. Ani, de verdad, qué testimonio tan maravilloso, tan bonito. Celebro muchísimo haber hecho esta entrevista y aparte la voy a sacar ya el próximo viernes, voy a trabajar en esta historia, porque de verdad que siento que tu mensaje y tu testimonio es tan necesario en este momento para toda la gente que está sufriendo y que tiene ese miedo de volver, de regresar, de encontrarse un país que no es el que quizá pintemos todo el tiempo en las noticias, no es
el que quizá la gente comente y hable, ¿no? Que también hay gente buena, que también hay grandes oportunidades y que también hay personas luchadoras como tú, que al fin y al cabo, siempre con buena voluntad y siendo buena gente van a conseguir sus logros y sus sueños. Así que gracias de verdad por tu testimonio, me emociona mucho porque sé que hay mucha gente que lo está pasando mal, nosotros también como comunicadores nos enfrentamos a eso todos los días y es tan difícil y tan doloroso reportar todo el tiempo este tipo de historias que cuando escucho a una persona como tú y me imagino cómo va a quedar este reportaje, de verdad que ojalá que mucha gente tome el ejemplo y definitivamente tenga la voluntad de no vivir en esa situación de delincuencia como si fueran delincuentes que les tratan como si hubieran asesinado o matado a alguien cuando en el fondo el único delito que han cometido ha sido tratar de buscar nuevas oportunidades para su familia. Así que, Ani, de verdad, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Me alegro muchísimo que te vaya tan bien. Gracias. Me gustaría cerrar que como historias como las mías, hay muchas aquí, muchas, de gente que regresó y que viven vidas mejor de las que tenían en Estados Unidos, que pudieron sobresalir, sobrevivir y disfrutar. Esta es una historia de muchas, muchas, con experiencias como la mía y espero que dé un poco de esperanza a los que están en esa situación, de que si tienen que regresar, de este lado hay mucho. Buenísimo. Ani, muchas gracias. A ti. Fenomenal. Muchísimas gracias de verdad por haberte conectado conmigo. Gracias. Te aviso y estamos en contacto por WhatsApp y de hecho te voy a pedir algunas fotografías, etcétera, etcétera, ¿vale? Para poder documentar un poco la historia, ¿vale? Bien. Yo te escribo ahora por WhatsApp. Ok, gracias. Que estés bien. Ani, muchas gracias, querida. Bye.